Vivimos y convivimos internamente y externamente con lo que parece una lucha eterna entre el bien y el mal. La Biblia lo explica de una manera muy simple. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que hay una lucha contra potestades de tinieblas. El bien y el mal es algo real, el bien y el mal es algo que existe. El bien y el mal es algo a lo cual nos enfrentamos cada día, a lo cual nos enfrentamos cada momento y lo cual va a traer distintas consecuencias a nuestra vida, distintas consecuencias a lo que hagamos, distintas consecuencias incluso al entorno en que nos rodeemos. ¿Cómo distinguimos cuál es la mejor manera que tenemos para saber cuál es el bien y el mal? O para saber qué es lo bueno y lo malo. Muchos personajes de la Biblia también pareciera que el Señor ha usado y se ha glorificado en personajes que no eran del todo buenos. Por ejemplo, Moisés había asesinado a un soldado de Egipto. Y por ejemplo también David era un adúltero, estaba con muchas mujeres. Entonces, por ahí, ¿qué es bueno y qué es malo? La verdad es que podemos tener la guía bíblica, podemos ver en los mandamientos, pero sobre todo lo que tenemos que revisar es nuestra intuición y nuestro entendimiento. Claro, ahí nos encontramos con la disyuntiva de que todos no entendemos lo mismo y que todos no seguimos el mismo carril, todos actuamos y todos seguimos nuestra vida y todos decidimos en base a nuestros conocimientos que la mayoría de ellos han sido inculcados. O sea, nosotros seguimos de alguna manera una ideología política, una ideología deportiva, una ideología cultural, según el ámbito y según el entorno donde nacimos o según donde fuimos criados. Muchas veces estas cosas, o la mayor, todas las cosas en las cuales pensamos, son cosas por lo general que han sido inculcadas. ¿Qué es la mejor? ¿Cuál es la mejor para mí? Y basado en la Biblia, ¿cuál es la mejor forma de ver o de entender esto? Primero, saber que la lucha no es contra carne ni sangre, como decíamos. O sea, la lucha no es contra el resto de la creación, la lucha no es contra nuestros hermanos, sino contra potestades del mal. El manual es la Biblia, es lo que nos ayuda a acomodar de alguna manera nuestros entendimientos y nuestros pensamientos. También habla de las consecuencias, también dice que lo que sembremos vamos a cosechar. Pero también es increíble como en estas historias que les decía recién, Dios se magnifica en lo malo incluso, ¿no? En esas personas que en alguna vez se han equivocado. Esto nos ayuda a comprender que no porque nos hayamos equivocado en la vida, no porque hayamos cometido errores, porque hayamos vivido en pecado durante algún tiempo de la vida, Dios nos desecha y Dios ya no tiene más nada que hacer. Dios no se queda nunca sin ideas. De hecho, en nuestros errores, en nuestros pecados, es donde Dios actúa y es donde Él se va a demostrar luego, es donde Él se va a glorificar. Es de alguna manera también lo que Él necesita ese caos para poder... Qué más lindo cuando alguien que ha pasado por aflicciones, alguien que ha tenido muchos problemas, encuentra el ejemplo de Jesús, se anima a seguir los pasos de Jesús, que no es fácil. Y lejos de castigarse o lejos de bajonearse, lejos de dejar de intentar las cosas, decide intentar algo nuevo, decide hacer algo nuevo, acercarse un poquito más al Señor, y es ahí donde el Señor se glorifica porque Él quiere, pero se glorifica también
por nuestra voluntad. O sea, no tampoco es que Él viene y hace todo por nosotros, sino que nosotros somos los que nos tenemos que mover hacia su voluntad y hacia lo que nosotros pensemos que es su deseo. Estas diferencias no quiere decir que no tengamos que tener de alguna manera un criterio propio. No quiere decir que yo no tenga o que tú no puedes tener un pensamiento sobre, por ejemplo, la política o sobre, por ejemplo, el fútbol o tantos ejemplos que podría poner sobre la espiritualidad, sobre las maneras de ver las cosas. A donde nos equivocamos es en hacer que estas formas de pensar, hacerlas tan propias y creer que tenemos la razón en todo y identificar al que no piensa igual como si fuera el enemigo. Esto no coincide e incluso nos aleja del deseo de Dios y de la creación. Nos aleja de la creación porque no estamos entendiendo esta parte de que no es la lucha contra la carne y la sangre, sino la lucha contra potestades de tinieblas, reinos de tinieblas. En la Biblia también se menciona que no tenemos que vencer el mal, no tenemos que vencer el mal, sino, o sea, oponiéndonos al mal, sino que haciendo el bien. Fíjense qué curioso, qué loco, porque uno muchas veces lo que hace es oponerse al mal y no hace nada. Y sin embargo, lo mejor que podemos hacer para reducir el mal, para oponernos al mal o al mal o ir en contra del mal, es hacer el bien, tomar acción. Es por eso que el Señor también llamó a estos personajes como David o como Moisés, porque eran tipos que no eran perfectos, pero eran tipos que tomaban acción y eran obedientes. Y eso es lo que busca el Señor en nuestros corazones. Y haz un corazón acorde al corazón de David, que dice la Biblia también. Amar a nuestros enemigos es algo complicadísimo, la verdad que es algo difícil, pero la palabra no tan solo dice que debemos orar, que en una instancia sería como lo más accesible, lo más fácil, por así decirlo, orar. Pero no tan solo orar así al voleo, orar así sin sentido, sino orar con el corazón. Perdonar, saber perdonar a los demás. El perdón es un regalo que nosotros nos damos a nosotros mismos. Nosotros en realidad lo que pedimos es el perdón para ellos, para nuestros enemigos, para las personas que nos hicieron daño en algún momento. Pero no somos tan solo nosotros los que tenemos la intención, no queda tan solo ahí la intención de perdonar, sino que si la intención, la oración para perdonar a nuestros enemigos no es sincera, el Señor no puede hacer eso. Entonces el perdón es un regalo que nosotros nos damos a nosotros mismos, alivianando nuestras cargas, pero también siendo totalmente sinceros para que el Señor pueda perdonar las ofensas que esas personas hayan cometido, porque no estamos perdonando a la persona, estamos perdonando el pecado, estamos perdonando de alguna manera el mal, estamos venciendo de esa manera al mal con el bien, sin crear ese sesgo, sin crear ese callo sentimental que nos aparta de lo demás. Ahí es cuando gana el mal. El mal lo que intenta hacer en cualquier ámbito, en cualquier cosa, ya sea por la forma de vestirte, por la música que escuches, por el país donde vives, por la cultura que tengas, por la ideología política que tengas, el mal triunfa cuando esos sesgos y esos callos emocionales son los que nos apartan del otro, haciéndolo ver como un enemigo sin identificarlo como nuestro prójimo, ¿ok? No digo con esto que tenemos que ser todo amoroso, o al menos es muy difícil ser como amoroso con nuestros enemigos y así, pero no guardar rencor, saber perdonar, incluso amarlos, saber bendecirlos, introducir en nuestras oraciones esto de orar por nuestros enemigos, pedir porque también les vaya bien, pedir porque
porque sus hijos sean bendecidos, porque su economía sea bendecida, porque su trabajo sea bendecido, porque su salud. Esto rompe con ese callo, rompe con ese sesgo emocional, con ese sesgo espiritual. Y lo que estamos haciendo es pasar la ola del odio, reconocer a nuestros hermanos como parte también de una creación, entender que todos estamos en este juego, en este simulador, de alguna manera, romper con eso, saber que el otro también es parte de la creación, entender que todos estamos en distintos niveles del despertar, en distintos niveles espirituales, y que también nosotros cometemos errores, que también nosotros en algún momento hemos sido malos con otras personas, que no somos perfectos y que algunas veces, incluso consciente o inconscientemente, hemos logrado hacer daño a otros y que hoy por hoy quizás es una situación que ni siquiera tenemos consciente y que ni siquiera nos acordamos, pero muchas veces a las otras personas sí le hemos hecho daño y eso también cuenta. Entonces, perdonar a los demás y perdonar a los demás también es una forma de perdonarnos a nosotros mismos. Bueno, este es el mensaje de hoy, espero les haya gustado. Creo que hay siempre les voy a dejar acá versículos que hablen, en este caso, sobre el bien y el mal. Y nada, les comparto esto desde el corazón, desde lo que es mi entendimiento, desde el amor, y esperando que siempre sea algo útil para alguien que lo esté viendo del otro lado, sea algo útil para, sobre todo, eh, extender esto que es tan bonito, que es la palabra del Señor, sentirse acogido a sus pies, sentirse acogido en su reino. Y lo único que podemos desear quienes caminamos con Jesucristo es que los demás, incluso nuestros enemigos, puedan de alguna manera experimentar lo que sea esto. Yo pido, la verdad, por todas esas cosas, por todas esas situaciones a las que nos enfrentamos a diario, y que sepamos solventar, que sepamos mantenernos en un estado de conciencia, en un estado espiritual, en un estado de presencia con Dios, para entender que el otro no es un enemigo y entender que todos estamos acá y que las pruebas las tenemos que pasar, son personales, que Dios nos habla personalmente a cada uno y que cada uno tenemos nuestras propias dificultades y nuestras propias metas y nuestros propios obstáculos en el camino. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga, que tengan una excelente jornada y eso, bendiciones. Son especiales, eres una persona especial, eres una persona con mucho amor, eres una persona que merece el amor eterno, eres una persona que merece la presencia del Señor, la presencia de Jesucristo, eres una persona que mereces conocer un poquito más de los pasos que dio Jesús para ir al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Que tengan muy buena jornada. Dios los bendiga.